Vivimos en un país en el que por pertenecer a un grupo minoritario de la sociedad no te van a excluir, ni por tu raza, ni por tu religión, ni por tu color de piel, ni por tu nacionalidad, ni por tu idioma. Pero en mi país, en mi bella Colombia, eso no sucede. El caso de Mateo Gutiérrez es uno de los tantos casos llamados falsos positivos judiciales, en los que una persona inocente ha sido incriminada y tildada por un crimen que jamás ha cometido. Mateo Gutiérrez, un joven perteneciente a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, fue capturado el 18 de septiembre del 2015 e incriminado e imputado por 4 cargos: concierto para delinquir, uso ilegal de armas, hurto agravado y terrorismo. Lo tildaron de pertenecer a un grupo de inteligencia cubano y ser uno de los directamente encargados de la explosión de la bomba que tuvo lugar en la Plaza de Toros o cerca de la Plaza de Toros La Macarena en Bogotá. La agilidad que tuvo la Fiscalía para encontrar un culpable en este caso fue impresionante, pero no sirvió de nada, porque luego de 622 días de estar entre la cárcel La Modelo y la cárcel La Picota de Bogotá, Mateo Gutiérrez fue liberado por falta de pruebas. Su abogado pudo contrarrestar todas las pruebas inconsistentes que había presentado la Fiscalía y por lo cual fue puesto en libertad. Pero este no es el único caso. Encontramos muchísimos casos en los cuales personas inocentes han sido inculpadas de casos que no han cometido. Uno de estos casos es el caso de Alberto Hasbún, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán de Sarmiento en 1998. Luego de 35 años, salió sentencia en la cual lo inculpaban de todos los delitos por los cuales lo habían acusado, pero ya era demasiado tarde, porque Hasbún ya había fallecido a causa de un infarto en 1998. Otro de los casos muy mencionados y conocidos en nuestro país es el caso de Sigilfredo López, secuestrado en 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Luego de 5 años fue liberado y en el año 2012 fue capturado y puesto bajo prisión por tener nexos con las FARC y por haber sido uno de los directos cómplices e implicados en el secuestro y homicidio de los 11 diputados quienes eran los compañeros de secuestro en ese entonces. Jorge Argiro Tobón, condenado en 1994 por haber sido el directo asesino del director del Espectador, Guillermo Cano. Luego la justicia falla a su favor, con el valioso argumento de que había sido un error, que no sabían que si era Pavón, que si era Tobón, que había sido un error de apellidos, que lo confundieron con el negro Pavón, quien era el sicario de Pablo Escobar. Todos esos casos tienen algo en común. Se está pasando por alto la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual aparece el debido proceso y que toda persona goza de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, contenidas en el artículo 29 de nuestra Constitución. ¿Pero qué sucede con esto? ¿Para ellos no hay ley? ¿Para ellos no hay justicia? ¿Para ellos no es importante que prevalezcan sus derechos? En todos los casos, o en la mayoría de los casos que podemos observar de falsos positivos judiciales, tienen cosas en común. Y es que las personas que están acusadas pertenecen a sectores minoritarios de la sociedad. Son personas pobres, personas vulneradas, que no tienen la manera de defenderse. Y los utilizan como objetos para ser acusados de delitos que no han cometido en casos donde se ven afectadas familias importantes, poderosas e influyentes de la sociedad. Porque las personas que están siendo implicadas y condenadas son personas vulneradas, personas que no tienen la capacidad suficiente para enfrentarse a esos grandes lobos a los que están siendo implicados o por los que están siendo implicados. El afán de las autoridades es encontrar un directamente responsable lo más pronto posible para inculparlo de delitos que no ha cometido, con el fin de ganar el reconocimiento y el prestigio por haber condenado a alguien en estos grandes y jugosos procesos. Incurren en un montón de irregularidades y se pasan por la faja un montón de leyes. Le desconocen los derechos propios de la persona. Manipulan información, utilizan falsos testigos, allegan información inconsistente. Incluso intimidan tanto a la persona que llega a declarar en su contra. Y no todas las veces el sindicado es el responsable de los delitos por los cuales está siendo imputado.